El Estado es aquella comunidad humana que para un territorio determinado reclama exitosamente el monopolio de la violencia física legítima. Bueno, esa es la definición clásica muy citada de Estado por parte del sociólogo Max Weber. Lo hace dar esta definición de Estado ligada al monopolio de la violencia física legítima en una conferencia impartida en Múnich en 1919. En alemán es Politik als Beruf, y aquí se tradució como la política como vocación, y muchos lo conocimos a través de la edición en Alianza junto con La ciencia como vocación y un prólogo de Raymond Aron. Digo esto porque recordad que en la universidad las ediciones que podemos utilizar deben ser aquellas editoriales competentes, de prestigio, con aparato crítico, o notas a pie de página, introducciones, traducción de calidad, etcétera. Bueno, ¿qué significa esto de que el Estado es un ente que reclama exitosamente para sí, la comunidad humana que reclama exitosamente para sí el monopolio de la violencia física legítima? Esto que parece un poco antipático. En realidad, el proceso de dejación de la violencia, el abandono de la violencia o incluso la repugnancia que nos produce la violencia es un tema que hemos tratado mucho en este canal de YouTube y también en el blog La Norma y la Imagen, como parte del trabajo del CINIC, ¿no? Del Centro de Investigación de la Norma y la Imagen Contemporánea. Hace poco hablábamos de la violencia en este libro de Phil Withington, de Society in Early Modern England, como el origen vernacular de algunas ideas muy poderosas, y aparecía la cuestión de la violencia. Lo vimos en el libro del sociólogo Albert O. Hirschman, en Las pasiones y los intereses, ¿no? Como la pasión por el comercio, el dog commerce, el comercio como una pasión inocua, hizo frenar otras pasiones dañinas o nocivas para la integridad física, como las luchas por el honor, ¿no? En la maravillosa película de Ridley Scott, Los duelistas, ese duelo entre usares a lo largo de toda una vida, vemos una forma de violencia al margen del Estado, que son los duelos, ¿no? de honor. Pero todo eso va desapareciendo a través de procesos, como diría Norbert Elias, procesos de civilización, de manera que en la actualidad, o desde hace tiempo, un Estado no es solo un ente que formalmente tiene un reconocimiento por parte de otros Estados, o por parte de instituciones o organismos internacionales, sino también es un ente vivo, ¿no? Que reclama no solo ese monopolio de la violencia física legítima, sino un desempeño de funciones. Si acogemos un paralelismo con las visiones organicistas, ¿no? Tan propias del siglo XIX, pues igual que un cuerpo respira y se reproduce y tiene un aparato digestivo, etcétera, pues el Estado desempeña distintas funciones, pero un presupuesto es que no haya una competencia en ese ejercicio de la violencia ni por parte de otros organismos o instituciones o bandas o grupos o ni por individuos, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a lo que podría suceder en el norte de México, en los estados como los de Sinaloa, en estados como Somalia, en Libia no hace mucho. Son países donde hay bandas, hay grupos armados. Entonces el Estado no puede desempeñar así sus funciones. La violencia por parte de estos grupos, pienso en los carteles mexicanos, se distingue de la violencia del Estado en la finalidad que persiguen, ¿no? La creación de estados de pánico, de terror o de coacción, de coerción, de amenaza. Bueno, pues está completamente desregulada y orientada a unos fines particulares, ¿no? Normalmente la de los enriquecimientos, la lucha por el poder, etcétera. La violencia del Estado legítima, que está ordenada, que está regulada, que está limitada, que está rodeada de garantías, se refiere a que ningún individuo puede, no sé, mantener encerrado a otro o castigarlo o reducirlo y aplicarle un castigo, ¿no? Corporal, pongamos. Todo esto, incluso cuando ya no existen los castigos corporales, sí que existe el hecho de conducir a personas contra su voluntad, por ejemplo, a un centro que llamamos centro penitenciario o prisión, o mantener recluido en una casa, etcétera, o reducir. Las formas en que el individuo puede ejercer la violencia
contemporaneidad hoy en día son muy pocas, ¿no? Al menos en países como España, nuestro entorno europeo. La legítima defensa sería el caso más flagrante. Es distinto quizá en Estados Unidos, con toda esa cultura con las armas, a partir de una mala interpretación de lo que significa el derecho del pueblo a llevar armas. Pero bueno, no nos desviemos de la cuestión. De forma muy breve, lo que quería insistir es en que esta definición del Estado como un grupo humano que en un determinado territorio reclama exitosamente el monopolio de la violencia física legítima, realmente es un hito de la civilización, es un hito civilizatorio en el sentido de que reduce las situaciones, las rodea de garantía y hace o va de la mano, digamos, del proceso de deslegitimación, tanto legal como social, de las formas de violencia privada. No es el único requisito que debe tener un Estado para ser eficaz o tener esa efectividad, ¿no? La effectiveness en inglés, que hemos tratado también en nuestro trabajo en el Centro de Investigación de la Eficacia o Efectividad de los Derechos Humanos. No es el único requisito, digo sino que hay otro básico, que es el que la administración pública esté organizada de acuerdo con unos principios de racionalidad, ¿no? O sea, el famoso sometimiento a la legalidad, pero también unas finanzas suficientes y estables, etcétera. Sobre el punto de la legalidad, y para acabar, el requisito fundamental se reconduce a algo que podemos llamar como el principio de seguridad jurídica o el ideal de certeza. Este ideal de certeza del derecho, el principio de seguridad jurídica, el que los actos estén previstos y tengan unas consecuencias también previstas, de manera que los individuos que llegan hasta nuestro tiempo puedan calcular las consecuencias de sus acciones, es otro hito, ¿no? El famoso cambio del gobierno de los hombres al gobierno de la ley. La ley que en Francia se convierte en la principal fuente de derecho, y el Estado, en que en la Francia también del siglo XIX se convierte en el monopolio, ¿no?, de la producción normativa, de la producción de leyes, en la época de la codificación, ¿no?, del Código Civil francés, del Código Napoleón de 1804, como un hito en esa racionalidad del derecho. Ha habido otros, por ejemplo, la extensión del derecho bajo el Imperio Romano, pero esta tan reciente, tan ligada a la modernidad y casi a la contemporaneidad, es fundamental para entender tanto lo que es un Estado, ¿no?, como lo que es el derecho moderno. Y por eso ha ocupado este vídeo divulgativo dentro de nuestro canal. Pues útil para asignaturas como retos del Estado o la parte de teoría del derecho que tiene que ver justamente con principios como los de seguridad jurídica, el ideal de certeza, la codificación y la definición de Estado. Bueno, gracias por la atención.